¿Y si ya estuvieran aquí? En este exacto momento, algo cruza nuestro sistema solar. Algo que no debería estar aquí. El telescopio James Webb, el ojo más poderoso que la humanidad jamás haya creado, acaba de capturar algo imposible de ignorar. Lo llamaron 3 Atlas. Dijeron que es un cometa interestelar. Pero los cometas no se comportan así. ¿Y si fuera una nave? Una nave alienígena cubierta de hielo, viajando en silencio absoluto, observando, esperando. Stephen Hawking nos advirtió. Sus últimas palabras fueron un grito de alerta: no llamen la atención del cosmos. Si algo allá afuera nos escucha, ellos vendrán. Pero ya era demasiado tarde. Durante más de 100 años, la Tierra viene gritando en la oscuridad. Ondas de radio. Señales de TV. Mensajes enviados a las estrellas. Como un faro encendido en medio de la noche más profunda. Y tal vez, solo tal vez, alguien haya visto. Lo que el James Webb fotografió no es solo extraño. Es una advertencia. Algo que puede probar, por primera vez en la historia, que no estamos solos. Y que quien quiera que esté viniendo, ya sabe exactamente dónde estamos. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021 y operado por la NASA y la ESA, fue creado para observar el universo con una precisión sin precedentes. Pero ninguna de sus imágenes anteriores se comparó con lo que registró recientemente, la primera fotografía real del objeto interestelar 3I/diagonal Atlas. Desde el momento en que los datos llegaron, algo llamó la atención de los científicos. Este objeto no se comportaba como nada conocido. La estructura de 3I/diagonal Atlas parecía, a primera vista, la de un cometa común, un núcleo sólido rodeado por una nube de polvo y gas. Sin embargo, a medida que los instrumentos analizaron la luz reflejada, quedó claro que la nube de polvo no seguía el patrón natural. Normalmente, cuando un cometa se aproxima al Sol, el calor hace que el hielo se sublime, creando una cola difusa que siempre se aleja del Sol. Pero con 3I/diagonal Atlas, esa cola parecía girar ligeramente alrededor del objeto, como si respondiera a algún tipo de rotación controlada. Otra anomalía intrigante era su trayectoria casi perfecta. Se movía exactamente en el plano orbital de los planetas, el mismo plano en el que orbitan la Tierra, Marte, Venus y los demás cuerpos principales del sistema solar. Esto es extremadamente improbable que ocurra por casualidad. Los cometas y asteroides que provienen del espacio interestelar suelen cruzar nuestro sistema en ángulos inclinados, pero este parecía planificado para seguir un camino ordenado, casi como si estuviera siendo guiado. La velocidad también resultó asombrosa. Las estimaciones precisas indicaron 255.000 km por hora, una cifra muy por encima de lo normal para objetos de este tipo. Ningún cometa de tamaño comparable había sido observado moviéndose tan rápido. A esa velocidad, 3I/diagonal Atlas sería capaz de cruzar los Estados Unidos en menos de 2 minutos. Esto requeriría una cantidad enorme de energía, algo difícil de explicar solo con el impulso natural que los cometas ganan al caer hacia el Sol. Los astrónomos del observatorio de Mauna Kea, en Hawaii, intentaron comparar el comportamiento de 3I/diagonal Atlas con el de otros cuerpos conocidos, como 1I/diagonal Oumuamua, descubierto en 2017, y 2I/diagonal Borisov, en 2019. Pero incluso esos ejemplos, los únicos objetos interestelares detectados antes, parecían más normales en comparación. El nuevo visitante presentaba características incompatibles con cualquier modelo físico conocido. Con el paso de los días, las mediciones de brillo variaban de forma extraña, como si algo dentro del objeto interfiriera con el reflejo de la luz solar. El James Webb registró pulsos sutiles, una oscilación casi rítmica que recordaba latidos. Algunos científicos lo descartaron como ruido en los datos, pero otros comenzaron a preguntarse, ¿y si no fuera ruido? Lo que hacía a 3I/diagonal Atlas tan misterioso no era solo su apariencia, sino la sensación de propósito. Todo en él, su velocidad, su ruta y su estabilidad, parecía el resultado de una decisión, no del azar. Y fue esa impresión la que dividió a la comunidad científica. En los días siguientes, un nuevo descubrimiento ampliaría aún más el enigma. La trayectoria del objeto parecía seguir un plan inteligente, como si supiera exactamente a dónde quería ir.
Cuando el James Webb y los observatorios terrestres comenzaron a rastrear el recorrido de 3I/diagonal Atlas, los cálculos revelaron algo que dejó a los astrónomos sin palabras. El objeto no solo viajaba en el plano orbital de los planetas, sino que además parecía haber utilizado sus fuerzas gravitacionales con una precisión extraordinaria. Había pasado cerca de Venus, Marte y Júpiter, siguiendo una secuencia que no podía ser aleatoria. Cada encuentro parecía diseñado para modificar su trayectoria y velocidad de manera controlada. En términos astronómicos, este tipo de maniobra se conoce como asistencia gravitacional. Es la misma técnica que utilizan las agencias espaciales para acelerar sondas interplanetarias, aprovechando el impulso natural de los planetas. Por ejemplo, la sonda Voyager 2, lanzada en 1977, empleó este método para alcanzar Neptuno y más allá. Sin embargo, esas maniobras requieren años de planificación, simulaciones matemáticas y una precisión extrema. Que un objeto natural, sin control alguno, lograra ejecutar algo similar es estadísticamente casi imposible. Los analistas del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra estimaron la probabilidad de que un cometa siguiera exactamente esa secuencia por casualidad en una entre 20.000. La atención se volvió entonces hacia el origen del objeto. Si su movimiento no era casual, ¿podría ser el resultado de algún tipo de control? En ese momento, el reconocido astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, intervino en el debate. Loeb, famoso por su estudio del objeto Oumuamua, fue uno de los primeros en proponer la posibilidad de que algunos visitantes interestelares pudieran ser artefactos artificiales. Según él, 3I/diagonal Atlas mostraba el mismo tipo de comportamiento anómalo, pero de manera aún más precisa. En una conferencia, explicó que las maniobras de asistencia gravitacional requerían cálculos que ninguna fuerza natural podría ejecutar con tanta exactitud. Sugirió que el objeto podría estar siguiendo un programa o misión diseñada por una inteligencia desconocida. Las palabras de Loeb encendieron la polémica. Algunos científicos lo acusaron de especular sin pruebas suficientes, mientras otros admitieron que los datos coincidían con su hipótesis. Los registros de trayectoria mostraban que 3I/diagonal Atlas había ganado velocidad después de cada encuentro planetario, siguiendo un patrón lógico. La aceleración tras pasar por Júpiter era perfectamente consistente con la ganancia de impulso que obtendría una sonda si estuviera usando el planeta como catapulta gravitacional. El seguimiento radar confirmó que el objeto no perdió estabilidad durante ninguna de esas maniobras. Su orientación en el espacio permaneció constante, sin los giros ni desajustes comunes en cometas sometidos a la radiación solar. Parecía mantener una dirección fija, con correcciones mínimas y calculadas. A medida que los días avanzaban, la comunidad astronómica comenzó a dividirse entre dos visiones, una que defendía la naturaleza exótica pero natural de 3I/diagonal Atlas, y otra que veía en su comportamiento señales de inteligencia. El público, fascinado por la posibilidad, siguió cada actualización como si se tratara de una misión de ciencia ficción convertida en realidad. Mientras los telescopios continuaban su observación, una nueva coincidencia llamó la atención de los analistas de la NASA. El perihelio del objeto, su punto más cercano al Sol, ocurriría justo cuando la Tierra estuviera del lado opuesto de su órbita. Aquello creaba una ventana perfecta para que el objeto desapareciera temporalmente. Y con ello, surgió una inquietante pregunta: ¿qué haría 3I/diagonal Atlas cuando nadie pudiera verlo? Los cálculos orbitales mostraron que 3I/diagonal Atlas alcanzaría su perihelio, el punto más cercano al Sol, a finales de octubre de 2025. En principio, este dato no parecía extraordinario, pero la coincidencia con la posición de la Tierra lo convertía en un evento único. En esa fecha, nuestro planeta estaría exactamente al otro lado del Sol. Desde cualquier telescopio terrestre o espacial, el objeto quedaría oculto durante varias semanas por el brillo solar. Sería, en términos prácticos, invisible. Para los astrónomos, este periodo representaba una pausa inevitable en las observaciones. Ningún instrumento óptico o radar podría penetrar la intensa radiación del Sol para seguir su trayectoria. Incluso el poderoso James Webb, situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto L2 de Lagrange, quedaría sin posibilidad de observación directa.
Era como si el universo hubiese creado una cortina de luz justo cuando todos querían mirar. Pero esa coincidencia despertó sospechas. Si 3/diagonal Atlas realmente seguía un plan, esta era la oportunidad perfecta para actuar sin ser detectado. Durante su paso detrás del Sol, cualquier sistema de propulsión oculto podría modificar su curso sin que nadie lo notara. Los cálculos actuales proyectaban que, después de la conjunción solar, el objeto reaparecería siguiendo una trayectoria estable y predecible. Sin embargo, una pequeña alteración en su velocidad o ángulo bastaría para cambiar completamente su rumbo, tal vez incluso dirigirlo hacia el interior del sistema solar. Los ingenieros de dinámica orbital en la NASA comenzaron a simular escenarios. Algunos mostraban rutas que podrían llevar a 3/diagonal Atlas cerca de la órbita terrestre si realizaba una maniobra mínima. La energía necesaria para ello era sorprendentemente baja si se ejecutaba en el momento justo, cuando el objeto estuviera más cerca del Sol. Eso significaba que, si alguien o algo controlaba su movimiento, ese sería el instante ideal para hacerlo. Mientras tanto, los observatorios en todo el mundo intensificaban las mediciones previas al eclipse solar del objeto. Los espectrógrafos detectaron pequeñas variaciones en la luz reflejada, como si el material superficial estuviera cambiando. Algunos interpretaron esos cambios como una respuesta al calor extremo del Sol, otros, como señales de actividad interna. Había también fluctuaciones periódicas en la emisión de polvo, un ritmo que se repetía cada pocas horas, casi como pulsaciones regulares. Avi Loeb volvió a pronunciarse. En una entrevista, señaló que ningún cometa conocido mostraba una constancia térmica tan precisa al acercarse al Sol. Normalmente, las temperaturas en la superficie oscilan violentamente por la sublimación del hielo. Sin embargo, en 3/diagonal Atlas, las lecturas se mantenían estables, como si existiera una fuente interna de regulación térmica. Esa regularidad, según él, podía ser evidencia de una estructura artificial bajo la capa de hielo y polvo. El mundo comenzó a dividirse entre la fascinación y el miedo. Algunos esperaban que el objeto revelara un descubrimiento científico sin precedentes, otros temían que su regreso pudiera traer algo inesperado. El día en que desapareció detrás del Sol, millones de personas siguieron las transmisiones en vivo desde los observatorios. Y cuando la imagen final se desvaneció en el resplandor solar, una sensación de vacío recorrió a todos. En las semanas siguientes, el silencio sería absoluto. Nadie podría verlo. Nadie podría saber si seguía su curso, o si estaba cambiando de dirección. Cuando 3/diagonal Atlas desapareció detrás del Sol, la comunidad científica se vio obligada a especular con los pocos datos disponibles. Entre los numerosos informes y análisis, surgió una hipótesis inquietante que comenzó a ganar terreno, la llamada teoría del disfraz de cometa. Según esta idea, el objeto no sería un cometa natural, sino algo mucho más sofisticado que imitaba su apariencia para pasar inadvertido. El concepto no era nuevo. Desde hace décadas, los astrofísicos han sugerido que un cometa es la mejor camuflaje posible para una nave o sonda interestelar. Su núcleo sólido, envuelto en hielo y polvo, puede ocultar cualquier estructura interna. Cuando se aproxima al Sol, la sublimación del hielo libera gases y partículas, formando una nube brillante que impide ver su interior. Ningún telescopio puede observar con claridad lo que ocurre dentro de esa envoltura caótica. Ni siquiera los instrumentos más avanzados del James Webb son capaces de penetrar una coma activa llena de partículas reflejantes. Además, el comportamiento térmico de un cometa crea una confusión natural. El proceso de desgaseificación genera calor y turbulencia, dispersando las señales infrarrojas. Si hubiera una fuente de energía interna, como un reactor o un sistema de propulsión, quedaría perfectamente enmascarada por las emisiones naturales. Los radares también tendrían dificultades para detectar estructuras metálicas, ya que las superficies irregulares y la mezcla de polvo distorsionan las señales. En otras palabras, un cometa activo es prácticamente un escudo perfecto contra cualquier intento de análisis detallado. En los archivos de la NASA existen estudios que, de manera curiosa, exploran la posibilidad de usar hielo como blindaje para misiones espaciales profundas. El hielo no solo protege de la radiación cósmica, sino también de los micrometeoritos que podrían dañar una nave en viajes prolongados.
Este tipo de tecnología teórica serviría tanto para preservar instrumentos delicados como para ocultar su firma térmica. Para una civilización avanzada, construir un vehículo disfrazado de cometa sería una tarea sencilla y eficaz. Avilov, que seguía los datos desde Harvard, mencionó que la estructura y el brillo de 3I/diagonal Atlas eran demasiado regulares para un cometa común. En una publicación científica, señaló que la distribución del polvo seguía un patrón matemático, no aleatorio. Según él, eso podría indicar que el material fue liberado de forma controlada, quizá como parte de un sistema de camuflaje dinámico. La teoría del disfraz de cometa también explicaría por qué su trayectoria era tan precisa. Un objeto natural no podría mantener un curso tan estable después de múltiples encuentros gravitacionales. En cambio, una nave que imitara a un cometa podría ajustar su rumbo de manera imperceptible, usando pequeños impulsos ocultos entre los estallidos de gas. Mientras el mundo esperaba el momento de su reaparición, los científicos continuaban analizando cada fragmento de información captado antes de su desaparición. Las comparaciones con cometas reales mostraban diferencias en la composición química del polvo, especialmente en la presencia de ciertos metales raros. Aunque nada podía confirmarse sin observación directa, la hipótesis ganaba fuerza. Si 3I/diagonal Atlas era realmente un cometa disfrazado, entonces no era simplemente un visitante interestelar. Era algo que alguien había enviado, diseñado para observar, estudiar o tal vez interactuar. Y en ese caso, el mayor misterio no sería su origen, sino su propósito. La teoría del disfraz de cometa cambió por completo la forma en que la humanidad miraba a 3I/diagonal Atlas. Si realmente era un objeto diseñado, entonces debía tener un propósito. Las preguntas comenzaron a multiplicarse entre los científicos, las agencias espaciales y los gobiernos. ¿Se trataba de una sonda de exploración o de algo más peligroso? Los debates se intensificaron y pronto aparecieron dos visiones opuestas, la posibilidad amistosa y la posibilidad hostil. El escenario amistoso consideraba a 3I/diagonal Atlas como un explorador robótico, una nave automatizada enviada por una civilización avanzada con fines científicos. En esta interpretación, el objeto estaría cartografiando el sistema solar, recolectando datos sobre los planetas y el Sol. La trayectoria precisa y las maniobras controladas serían parte de un programa de exploración meticulosamente planeado. Muchos recordaron las misiones humanas hacia otros mundos, como las sondas Voyager o New Horizons, que también viajaron sin tripulación, portando información sobre la humanidad. Desde esta perspectiva, 3I/diagonal Atlas sería una versión mucho más antigua y sofisticada del mismo concepto, una máquina enviada a estudiar, no a invadir. Los científicos que apoyaban esta idea señalaban que, si una civilización había desarrollado la tecnología para cruzar el espacio interestelar, sería capaz de detectar la vida en la Tierra mucho antes de llegar. Por tanto, no tendría necesidad de actuar de forma hostil. Algunos incluso veían en este encuentro una oportunidad histórica de contacto, el primer paso hacia una comunicación entre inteligencias cósmicas. Pero el otro escenario, el hostil, se extendió con rapidez. Algunos analistas recordaron episodios de la historia humana en los que culturas tecnológicamente avanzadas se encontraron con otras menos desarrolladas. En la mayoría de los casos, esas interacciones no fueron pacíficas. La comparación más recurrente fue la del caballo de Troya, un regalo aparente que ocultaba una amenaza. Si 3I/diagonal Atlas fuera un artefacto, su paso por el sistema solar podría no ser una simple observación, sino una evaluación o una prueba. Nadie podía descartar la posibilidad de que su misión tuviera un propósito estratégico. Los cálculos sobre su energía potencial generaron aún más preocupación. Si un objeto de apenas 12 milímetros de ancho viajara a la velocidad de 3I/diagonal Atlas, su impacto liberaría una energía millones de veces superior a la bomba nuclear más potente jamás creada. Las consecuencias serían catastróficas: tormentas de fuego globales, un velo de polvo que bloquearía la luz solar durante años y una posible extinción de la civilización humana. Los científicos enfatizaban que este escenario era puramente teórico, pero la posibilidad bastaba para inquietar al mundo. Los gobiernos mantuvieron silencio, pero filtraciones indicaban que las principales potencias estaban coordinando planes de contingencia. El James Webb
junto con otros telescopios orbitales, continuaba enviando datos en busca de señales o patrones que pudieran revelar las verdaderas intenciones del visitante. Cada nueva observación alimentaba tanto la esperanza como el temor. En la opinión pública, el misterio se transformó en una mezcla de fascinación y ansiedad. Algunos soñaban con un contacto histórico que ampliara el horizonte de la humanidad, otros temían que el visitante fuera la primera advertencia de algo mayor. Pero todas las teorías coincidían en un punto: el comportamiento de 3I/diagonal Atlas era demasiado preciso para ser natural. Y si actuaba con propósito, entonces debía tener una misión. Una misión que, muy pronto, podría quedar al descubierto. Mientras 3I/diagonal Atlas permanecía oculto tras el Sol, el equipo del telescopio espacial James Webb dedicó semanas a procesar la información recopilada antes de su desaparición. Los espectros de luz registrados eran tan detallados que permitieron un análisis minucioso. Cada rayo reflejado por el objeto había sido descompuesto en sus diferentes longitudes de onda, revelando una firma química única. Lo que descubrieron fue desconcertante. En un principio, los investigadores esperaban encontrar los componentes habituales de un cometa: agua congelada, dióxido de carbono, monóxido de carbono y polvo de silicatos. Sin embargo, los datos mostraban algo distinto. En el espectro aparecían trazas de metales y compuestos incompatibles con los de cualquier cometa conocido. Entre ellos destacaban aleaciones que, en la Tierra, solo se fabrican mediante procesos industriales avanzados. Los picos de reflexión coincidían con materiales utilizados en fuselajes espaciales y estructuras metálicas resistentes a la radiación. La coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. El equipo científico intentó explicar las anomalías como posibles errores de calibración o contaminación en los instrumentos, pero todas las pruebas posteriores confirmaron la autenticidad de los datos. Las observaciones de apoyo, realizadas desde el Observatorio de Paranal, en Chile, mostraron los mismos patrones. En lugar de una simple superficie rocosa cubierta de hielo, 3I/diagonal Atlas parecía poseer un reflejo metálico oculto bajo su capa exterior. Aún más intrigantes fueron las lecturas térmicas. Normalmente, cuando un cometa se acerca al Sol, sus temperaturas varían violentamente debido a la sublimación del hielo. Sin embargo, los sensores del James Webb detectaron que 3I/diagonal Atlas mantenía una temperatura sorprendentemente estable, con fluctuaciones mínimas. Aquello no podía explicarse solo por la luz solar. Los modelos térmicos indicaban la posible existencia de una fuente interna de energía, una señal que despertó tanto interés como preocupación. Los datos espectrales también mostraron una leve pero constante emisión en frecuencias de microondas, algo extremadamente inusual. Estas emisiones parecían provenir del interior del objeto y mostraban un patrón regular, casi como si siguieran una secuencia programada. Aunque la intensidad era débil, la repetición del pulso sugería una causa controlada. Algunos científicos especularon con la posibilidad de que se tratara de un proceso físico desconocido, otros no descartaban que pudiera ser un tipo de señal tecnológica. Avilov, que había seguido de cerca cada actualización, escribió un informe preliminar en el que describía los resultados como una huella digital de origen artificial. Según su análisis, los picos espectrales, las reflexiones metálicas y la estabilidad térmica componían un patrón demasiado coherente para ser fruto del azar. No afirmaba que el objeto fuera una nave, pero sí que presentaba características que coincidían con estructuras diseñadas. Las agencias espaciales intentaron mantener la prudencia. Oficialmente, se habló de un fenómeno inusual aún bajo estudio. Sin embargo, dentro de los laboratorios se respiraba una tensión silenciosa. Si los datos eran correctos, significaban que 3I/diagonal Atlas no solo era distinto de todo lo observado, sino que tal vez no era un cometa en absoluto. En los días previos a su reaparición, los equipos del James Webb preparaban sus instrumentos para una nueva observación. Todos sabían que los próximos registros podrían confirmar lo que muchos temían admitir, que la luz del telescopio había captado algo que no debería existir en el cielo. A medida que los datos del James Webb se analizaban, las implicaciones filosóficas comenzaron a pesar tanto como las científicas. Las conclusiones provisionales indicaban que 3I/diagonal Atlas no podía explicarse solo como un cuerpo natural.
Los informes filtrados despertaron un antiguo debate sobre el silencio cósmico y el lugar de la humanidad en el universo. Entre las voces que reaparecieron estaba la del físico teórico Stephen Hawking, quien había advertido años atrás sobre los riesgos de intentar contactar con civilizaciones extraterrestres. Hawking solía decir que el universo podía parecer vacío, no porque estuviera deshabitado, sino porque las civilizaciones inteligentes permanecían en silencio. Esta idea se conoce como la teoría del bosque oscuro, una metáfora inquietante que describe al cosmos como un bosque en la noche, donde cada civilización es un cazador que intenta pasar desapercibido. En ese escenario, revelar la propia posición puede significar la destrucción. Según la teoría, cualquier especie que se dé a conocer corre el riesgo de ser detectada por otra que la perciba como una amenaza o una oportunidad. La humanidad, en cambio, nunca fue silenciosa. Durante más de un siglo, la Tierra ha estado transmitiendo señales de radio que se expanden en todas direcciones. Las primeras emisiones de televisión, los radares militares y las transmisiones satelitales han creado una burbuja de información que ya se extiende por más de 100 años luz. A eso se suman los mensajes intencionales enviados al espacio, como el famoso mensaje de Arecibo en 1974 o las placas con información humana colocadas en las ondas Pioneer y Voyager. Sin quererlo, la humanidad se ha anunciado ante el universo como una civilización activa y curiosa. Si la teoría del bosque oscuro es correcta, tal comportamiento podría haber llamado la atención de alguien. Algunos científicos comenzaron a preguntarse si 3/Atlas no era una simple coincidencia astronómica, sino una respuesta. Si alguien o algo había recibido nuestras transmisiones, el objeto podría ser una forma de reconocimiento o exploración enviada en nuestra dirección. Las fechas coincidían. Las ondas de radio emitidas a principios del siglo XX habrían tenido tiempo suficiente para alcanzar sistemas estelares cercanos y provocar una reacción. Los medios de comunicación revivieron las palabras de Hawking, quien había advertido que el contacto con una civilización más avanzada podría no beneficiarnos. Recordaba la historia de la humanidad. Cuando culturas poderosas se encontraron con otras más débiles, las consecuencias fueron casi siempre devastadoras para las segundas. El paralelismo con un posible encuentro cósmico era inevitable. Si 3/Atlas era una sonda, ¿estábamos preparados para lo que pudiera significar su presencia? En los foros científicos y las redes sociales, el debate se intensificó. Algunos argumentaban que el conocimiento valía cualquier riesgo. Otros sostenían que ya era tarde para lamentarse, habíamos hablado demasiado fuerte y durante demasiado tiempo. Lo cierto era que, por primera vez, la humanidad contemplaba la posibilidad real de no estar sola, y esa idea despertaba tanto esperanza como miedo. A medida que se acercaba el momento de su reaparición, la incertidumbre crecía. Si 3/Atlas venía en respuesta a nuestras señales, entonces el universo acababa de contestar. Y la pregunta que quedaba en el aire era simple y aterradora: ¿qué clase de respuesta habíamos recibido cuando la noticia de que 3/Atlas podía tener un origen artificial comenzó a filtrarse? Las agencias espaciales intensificaron sus reuniones a puerta cerrada. Aunque públicamente se mantenía un tono prudente, en privado la preocupación era evidente. En los laboratorios de la NASA circulaban rumores sobre un programa ultrasecreto conocido como Plan Shield 3, una iniciativa de respuesta rápida ante posibles amenazas espaciales. Oficialmente no existía, pero varios informes internos mencionaban su desarrollo desde años antes del descubrimiento de 3/Atlas. El objetivo principal del Plan Shield 3 era crear un vehículo interceptor capaz de alcanzar objetos a velocidades sin precedentes. En teoría, serviría para analizar, desviar o incluso neutralizar cuerpos que representaran peligro para la Tierra. Sin embargo, la velocidad de 3/Atlas, superior a 255.000 km/h, planteaba un desafío monumental. Ningún cohete químico existente podía acercarse a esa cifra. Las tecnologías convencionales quedaban fuera de toda posibilidad. Los ingenieros comenzaron a estudiar alternativas. Se evaluó el uso de sistemas de propulsión híbrida, combinando combustibles químicos y eléctricos, para aumentar el empuje sin comprometer el control. También se revisaron los viejos proyectos de propulsión nuclear térmica, abandonados décadas atrás por razones políticas. Estos motores,
alimentados por reactores compactos, podrían alcanzar una aceleración continua suficiente para acercarse a un objeto en trayectoria rápida. Otra opción discutida era la de velas solares, enormes superficies reflectantes que aprovecharían la presión de la luz del Sol para alcanzar velocidades extremas. Finalmente, se consideraron los propulsores iónicos experimentales, similares a los utilizados por la sonda Dawn, pero mucho más potentes. El problema no era solo técnico. El tiempo jugaba en contra. Si 3/diagonal Atlas reaparecía con rumbo hacia la Tierra, la humanidad tendría una sola oportunidad para actuar. El desarrollo y prueba de un sistema así requerirían años, pero los científicos sabían que disponían de solo unos meses. Según filtraciones no confirmadas, el plan preveía el lanzamiento de un vehículo interceptor en caso de que las observaciones posteriores a su reaparición indicaran un riesgo directo. La fecha límite no oficial era diciembre de 2025. El financiamiento del proyecto también era un obstáculo. Ningún gobierno había autorizado públicamente los fondos necesarios, pero varios analistas sospechaban que los recursos provenían de presupuestos militares ocultos. La razón era simple: el Plan Shield 3 podía ser considerado una defensa planetaria, pero también una prueba de tecnología de armas espaciales. En los despachos de Washington y de otras capitales, las conversaciones eran discretas y urgentes. Mientras tanto, los científicos del James Webb y del Jet Propulsion Laboratory preparaban nuevas observaciones para el momento en que 3/diagonal Atlas emergiera de detrás del Sol. Si el objeto aparecía exactamente donde los cálculos lo predecían, se consideraría un fenómeno natural. Pero si su trayectoria mostraba incluso una mínima desviación, el protocolo del Plan Shield 3 se activaría de inmediato. Los medios nunca llegaron a confirmar la existencia del programa. Sin embargo, varios documentos filtrados mencionaban el diseño de un sistema de lanzamiento de emergencia y el nombre de una misión preliminar, Interceptor Alpha. Su construcción, según las fuentes, avanzaba en secreto en una instalación subterránea. El propósito oficial era evaluar respuestas cinéticas de alta velocidad ante amenazas orbitales. Fuera o no real, el Plan Shield 3 simbolizaba algo mayor: el reconocimiento de que la humanidad, por primera vez, consideraba la posibilidad de no estar sola y de tener que defenderse. Y en silencio, el mundo se preparaba para lo que pudiera venir. A finales de octubre de 2025, los observatorios de todo el mundo concentraron sus esfuerzos en un solo objetivo: observar a 3/diagonal Atlas antes de que desapareciera definitivamente detrás del Sol. El cielo se había convertido en un escenario de expectación global. Desde Chile hasta Hawái, desde las Islas Canarias hasta Australia, los telescopios más potentes enfocaban sus instrumentos hacia el visitante interestelar. Cada minuto contaba. El telescopio espacial James Webb fue programado para realizar su secuencia final de observaciones antes de perder la línea directa con el objeto. Los datos comenzaron a llegar en una ráfaga de transmisiones codificadas, enviadas a las estaciones terrestres de la NASA. Lo que mostraron las lecturas superó las expectativas. La intensidad de la luz reflejada por 3/diagonal Atlas fluctuaba en intervalos regulares, como si el objeto emitiera pulsaciones. En principio, los científicos creyeron que se trataba de variaciones naturales en la nube de polvo, pero la periodicidad era demasiado precisa: cada 7.4 horas se repetía el mismo patrón. Además, el análisis espectral reveló un cambio gradual en la composición de la coma, la nube que rodeaba al objeto. Las proporciones de polvo, agua y compuestos volátiles variaban de forma controlada, casi programada. Algunos interpretaron esto como un ajuste deliberado de la emisión de material, posiblemente para estabilizar la temperatura o la trayectoria. El fenómeno era tan exacto que varios investigadores lo compararon con la calibración de un sistema automatizado. Los observatorios ópticos no fueron los únicos en detectar anomalías. Los radiotelescopios de Arecibo y Parkes captaron débiles emisiones en frecuencias de banda estrecha, similares a las utilizadas en transmisiones digitales. Aunque su origen no pudo confirmarse con certeza, las señales coincidían temporalmente con los pulsos luminosos. La posibilidad de que se tratara de una forma de comunicación no se descartó del todo. En los laboratorios del Jet Propulsion Laboratory, los ingenieros trabajaban día y noche procesando los últimos datos.
El objetivo era predecir con la mayor exactitud posible la posición de 3I/diagonal Atlas después de su paso por detrás del Sol. Los cálculos indicaban que reaparecería a mediados de diciembre, siguiendo una órbita estable que lo alejaría gradualmente del sistema solar. Pero una mínima desviación podría cambiarlo todo. Cuando llegó el momento final de observación, el objeto comenzó a desvanecerse en el resplandor solar. El James Webb envió una última serie de imágenes antes de que la interferencia lumínica hiciera imposible continuar. En ellas, se apreciaba un brillo inusual en el borde del núcleo, una especie de resplandor tenue que parecía expandirse. Algunos científicos pensaron que era un reflejo del Sol, otros, que podía ser una liberación de energía controlada. La última señal recibida del telescopio fue silenciosa, un conjunto de datos incompletos, interrumpidos a mitad de transmisión. Nadie sabía si el objeto había cambiado de rumbo, si había activado algún sistema, o si simplemente se perdía en el resplandor del astro. Con su desaparición, el mundo entero quedó en suspenso. Durante semanas, solo quedaba esperar su regreso. Y cuando el Sol finalmente lo liberara de su cegadora luz, todos los ojos de la Tierra estarían listos para mirar. El 14 de diciembre de 2025, el amanecer llegó con una tensión palpable en los observatorios del planeta. Los telescopios aguardaban el instante en que 3I/diagonal Atlas debía reaparecer desde detrás del Sol. Los cálculos orbitales predecían con precisión su posición. Si aparecía donde debía, la hipótesis de un cometa natural seguiría en pie. Pero si no lo hacía, el mundo enfrentaría una nueva realidad. El James Webb fue el primero en detectar un débil punto de luz en la zona esperada. Por unos minutos, el alivio recorrió los centros de control. Sin embargo, los algoritmos de seguimiento revelaron pronto algo extraño. El punto luminoso no seguía la trayectoria prevista. Su ángulo había variado ligeramente, apenas unos grados, pero lo suficiente para alterar su destino. Esa desviación no podía explicarse por efectos gravitacionales conocidos. Era como si el objeto hubiera realizado una maniobra. Las comparaciones entre los datos antes y después del perihelio mostraron otro detalle desconcertante. La luminosidad del objeto era más intensa, y su coma se había reducido drásticamente. Parecía haber perdido parte de su cobertura de polvo, revelando un núcleo más compacto y reflectante. Las imágenes filtradas mostraban líneas geométricas en su superficie, demasiado regulares para ser naturales. Los analistas confirmaron que el patrón no coincidía con ninguna formación rocosa conocida. Los medios de comunicación de todo el planeta interrumpieron sus transmisiones. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y miedo. El gobierno de los Estados Unidos, junto con la Agencia Espacial Europea, declaró que se trataba de una anomalía orbital bajo estudio. Sin embargo, documentos filtrados indicaban que el plan Schildt 3 había sido activado. El interceptor Alpha se encontraba en preparación. Durante los días siguientes, los telescopios rastrearon la nueva trayectoria. 3I/diagonal Atlas ya no se alejaba del Sol, sino que se desplazaba hacia el interior del sistema, en dirección al plano orbital de la Tierra. Los cálculos indicaban que, de mantener esa ruta, podría pasar a menos de 0.05 unidades astronómicas, una distancia extremadamente corta en términos cósmicos. El mundo contuvo el aliento. La humanidad, por primera vez, comprendía que no se trataba de un fenómeno natural, sino de una decisión. El objeto, sea lo que fuera, había cambiado de rumbo. En conferencias secretas, los líderes mundiales debatían sobre la respuesta. Nadie sabía si 3I/diagonal Atlas era una sonda exploratoria, una nave automática o la avanzada de algo más grande. Las preguntas eran más grandes que las respuestas. ¿Qué quería ese objeto? ¿Era una máquina solitaria, curiosa, o la punta afilada de una lanza cósmica? Estamos preparados para enfrentar una inteligencia que nos observa desde más allá de las estrellas. Cuando la señal de su nueva trayectoria se confirmó, el mundo comprendió que la espera había terminado. Había comenzado el momento de la verdad. La pregunta ahora ya no es ¿estamos solos? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos antes de descubrir la respuesta? Lo que acabas de ver puede ser el inicio de algo mucho más grande. Algo que va a cambiar todo. Y tú estás aquí, en este momento de la historia, presenciando esto de primera mano. Pero necesito saber, ¿qué piensas tú?
¿3 Atlas es realmente un cometa, o algo mucho más peligroso está cruzando nuestro sistema solar en este exacto momento? Deja tu opinión en los comentarios. Di si crees que estamos siendo visitados, o si todo esto es solo coincidencia. Quiero saber qué pasa por tu cabeza después de ver esto. Y si quieres seguir acompañando descubrimientos como este, cosas que los grandes medios no te cuentan, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita, porque lo que viene puede ser aún más impactante. Comparte este video. Muéstralo a tus amigos, tu familia. Porque si esto es real, todos necesitan saberlo. La verdad puede estar más cerca de lo que imaginamos. Y puede estar viniendo en nuestra dirección.